Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Somos los de La Unión y a partir de los próximos minutos voy a estar conversando con una mujer que ha dedicado su vida al activismo social, también a la creación de documentales y diversas obras de la televisión, y está con nosotros para comentarnos parte de su vida. Está celebrando el cumpleaños de un proyecto de gran activismo, de cercanía a historias vulnerables. ¿Quién es mi invitada? Yo le propongo que usted la descubra en los siguientes minutos. Y es todo un placer recibir en los de La Unión a Lisset Vila. Gracias por acompañarnos. Encantada, de verdad. Bueno, le propongo pasar un poco de revista a esos años. ¿Qué hizo que Lisset Vila entrara a los medios de comunicación y sobre todo a los medios televisivos? Bueno, imagínate tú. Estoy hablando, tenía 16 años. Estoy ahora con 74 años que estoy cumpliendo. Nada, yo creo que fue un ambiente cultural donde me relacioné, donde yo creo que crecí también. Y eso me llevó a que con 16 años, bueno, entro en la televisión como editora musical. Era un departamento que era como decirte, era un refugio de pensadores, de pensadoras, de creadores y creadoras de la televisión, de la radio también. Lo dirigía Juanito de la Torre. Quien recuerde esos años sabe de quién estoy hablando. Y de ahí, bueno, ya me hice después asesora musical y en los años 80 ya entro, diría yo, en ese parteaguas de mi vida como realizadora y alternaba como asesora musical. Bueno, tuve que desempeñar, vamos a decir así, esa labor creativa de la musicalización y la asesoría musical en los estudios cinematográficos de la televisión, en los estudios cinematográficos también del Ministerio de Educación, de las Fuerzas Armadas y en el ICAIC. Y ya de ahí yo creo que fue un momento para mí tan importante, porque alguien que quise muchísimo me dijo, ¿cuándo vas a hacer tu obra? No solamente acompañar la obra de otros cineastas y de otras cineastas, sino ponle también esa voz tuya a lo que tú creas. Y entonces ya, bueno, comencé también como realizadora audiovisual. Lisset, y dentro de la creación de programas audiovisuales y materiales audiovisuales, sin lugar a dudas, la musicalización ocupa un lugar fundamental en la creación de atmósferas, emociones. ¿Qué importancia le concedes a la misma? Mira, yo pienso que es el centro de mi momento de crear, porque siempre pienso el tema de los audiovisuales, que ahora es compartido, ahora tienen Paloma, una creación colectiva, desde la música. Pienso cómo tengo que decir musicalmente ese tema, cómo despido esos temas también que son temas sociales. Yo creo que la música para mí es ese sentido de vida, de provocación, de creación personal, muy individual. Y también, déjame decirte algo, en esos años 60, mi paso por la empresa de grabaciones y ediciones musicales Legren fue tremenda, porque tuve también esos grandes sonidistas que conocí, que me formé también. Estar con ese archivo pasivo, que era como se le llamaba de Legren, esas cosas de los años 40, 50. Yo digo, ese mundo de sonidos, y yo te diría también de fantasmas, que me rodeaban. Yo creo que el sonido, bueno, que la música es una de las artes más sensoriales, está así identificada. Y creo que en mí también tiene una manera de mi comportarme en lo personal también, que está asignada por la música. Pienso eso.
Cuando Elisée Vila toma la decisión de buscar esa voz como realizadora, de empezar a hacer esos materiales propios, también estaba el desafío de que en el contexto, cómo tratar de ser singular, cómo fuese encontrarse a sí misma, cómo fue hallar ese camino. Bueno, primero empecé con un documental en 16 milímetros en los estudios de cine y televisión, o sea, en los de la televisión, se llamaba Estudio Cinematográfico de la Televisión. Y fue Osvaldo Castilla, el gran orfebre cubano. Y fue lo único que pude hacer como realizadora en cine. Cuando aquello yo creo que el machismo y el patriarcado estaba ahí bastante fuerte. Y dije, bueno, me voy a expresar de otra manera. Bueno, estaba el videotape, que es un soporte, vamos a decir, más democrático. Y entonces, bueno, comencé a hacer documentales sobre el tango, porque el tango para mí es una fuente también de no sé qué, pero me gusta, lo disfruto, lo gozo. Y bueno, hice varias cosas sobre el tango y todo ese grupo de grandes tangueros, eran la mayoría varones que ya también no existen. Ya en aquella época eran muy mayores también. Y entonces yo pienso que ya cuando entro en la Unión de Escritores y Artistas, que primero como presidenta de los musicalizadores y sonidistas, eran secciones, ¿no? Después como vicepresidenta, después como vicepresidenta primero y después como presidenta muchos años, también me empiezo a formar de otra manera. De otra manera porque la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, para mí, todavía sigue representando esa, ¿cómo te pudiera decir? Ese momento de creación, ese momento de, como digo yo, de un doctorado humanista. También haberme relacionado con todas las asociaciones, que eran todas las manifestaciones artísticas, y también con esas grandes pensadoras y pensadores intelectuales. Eso me empezó a mover de una manera que dije, mi senda es el activismo social. Yo diría el artivismo social, esa mezcla de arte y activismo social. Y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, yo la recuerdo con tanto amor, con tanta distinción para mí, con tantos recuerdos importantes para mi crecimiento personal, profesional y humano. Entonces yo creo que han sido cambios que tienen que ver con mi vida. O sea, no te puedo definir cuándo cambio de una cosa, cuándo cambio para la otra. Yo creo que esa movilidad artística o creativa, como quieras llamarse, para mí fue muy importante, incluso como mujer, porque yo me hago feminista en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Me parece bien que hable de esa etapa en la unidad, porque pasaron muchas cosas, el vínculo con las manifestaciones, ese encuentro con el activismo social, y también esa lucha por buscar la equidad entre hombres y mujeres, y también eliminar esos espacios, esas brechas que hay, que aún existen en nuestra sociedad. La unidad significó mucho, pero también significó un proyecto que hoy se habla de Elisée Vila y se piensa en el Hurón Azul. Ah, sí, eso fue hermosísimo, porque eso fue en los años 90, durísimo. Eso comienza Alexis Núñez Oliva, y que quería hacer un informativo de arte y literatura, que no existía en la televisión ese formato. Y ahí, bueno, está Víctor Butari, que era el vicepresidente primero, Jorge Puchó, también Alexis, y bueno, y yo, y empezamos desde la dirección de la Asociación de Cine, Radio y Televisión, y nada, eso comenzó así. Después entró Monchifón, entraron otros jóvenes, pero el centro de la creación fueron esos tres hombres y yo. Yo quería decirte también algo, que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, yo no puedo dejar de olvidar para nada a José Masip. José Masip es quien democratiza el cine cubano en términos de alianzas, o sea que el ICAIC, junto con estos estudios que estaban creados, incluso el ICAIC propio, que es la primera institución que crea la revolución,
y esa unidad que se formó. Yo creo que eso ha sido uno de los momentos, no sé por qué no se habla de eso, porque ya no se habla de José Masip, que tuvo ese desafío de hacer eso, cuando todo estaba muy compartimentado, vamos a decir, en parcelas. Y logró crear esa Y alianza. me acuerdo que Fidel en un momento dice, hay que romper esas fincas. Tú sabes que en una entrevista con Martínez Furé, ese gran intelectual cubano, que me gustaba tanto eso que hablaba, que el problema no es solo hablar de rescatar la memoria. Yo lo repito mucho, el tema es no olvidar. Y hay una tendencia a olvidar. Y entonces no se puede hablar de la Asociación de Cine, Radio y Televisión, pero como líder principal. Y después, bueno, con una cantidad de artistas. Y fíjate otra cosa, que es tan hermosa, que tiene que ver con Julio García Espinosa, que en un congreso de la UNIAC, incluso le dice a Fidel que hay que tener la radio y la televisión como la octava y la novena de las artes. Porque se quedaba, las artes se queda en el séptimo arte. En el cine. Y eso también era un sentido tan plural de comunicación. Y revolucionario en aquel momento. Y revolucionario. Porque son las grandes polémicas que todavía se tienen en las escuelas de arte. Que se devalúa la radio y la televisión, que además unos medios de tanto impacto, de tanta convocatoria pública, de tanto bien público. ¿Qué cosa es el tema principal? La cultura como bien común. Yo te digo, qué gusto me da hablarte de estas cosas porque no tengo oportunidad de hablarlas en otros momentos y como que muchas personas han olvidado esos momentos que son muchos y de grandes artistas de la radio y la televisión que por muchos motivos ya no están, pero que yo te diría que es uno de los grandes honores para la cultura cubana. Quiero recordar otro espacio y Te lo cuentan las estrellas. Sí. ¿Qué satisfacciones dio ese? Mucho. No había ningún programa. Qué bueno que está ahora cuando una mujer, hace un tiempo. Pero no existía ningún programa que le diera esa presencia y esa voz a las diferentes mujeres. Yo recuerdo ahora, reciente, ¿no? El cumpleaños de Verónica Lin fue el primer programa. Y ahí hubo mujeres de todo el país y de todas las profesiones. Esto también, la directora para la televisión en ese momento fue Virgen Tavares. Lo inició ella y lo terminó. Y bueno, también en el Hurón, la directora que fue mi gran hermana, Leticia Sánchez. Yo creo que también esos dos programas, como nacieron desde el UNIA, tenían un movimiento de creación colectiva. Y yo creo que eso es lo que más, para mí, para una creadora, un creador, como que te mueve, como te conduce, como que te da también esa manera de ver, esa visión democrática que deben tener las artes, plural. Porque convoca también en torno a un proyecto varios creadores y mantiene como viva la organización porque usted se está sumando constantemente. Que yo creo que ese era el éxito de la Asociación de Cine, Radio y Televisión en muchos espacios importantes, con la dirección del país y con otras estructuras, cuando aquello no se hablaba de las políticas públicas, pero creo que le dio incluso a la Unión de Escritores y Artistas. Lo visibilizó a un público, porque es un digamos, arte colectivo. Claro. Es Y un arte estaban colectivo. todos podían intervenir y fue un Además. llamado importante. Además, se visibilizó también la creación en el país y eso es También. muy, muy importante. Bueno, con Lice se pueden hablar de muchos temas, pero hablar de Lice en la actualidad es hablar desde hace muchos años del proyecto Palomas. Desde el nombre se crea una conexión especial con la paloma, símbolo de paz, símbolo de lo puro y símbolo también de la transformación. ¿Qué es Palomas? Bueno, Palomas nace después de yo salir de la UNIA, pero ya empezaba. Incluso el primer logo de identificación lo creo desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Mira, yo no sé de dónde me nació. Yo creo que también tiene que ver con mi presencia en el Encuentro Mundial de Mujeres en Beijing, con tantas mujeres del mundo, tanto dolor, tantas voces pidiendo igualdad. No te puedo decir que nace
va más allá de la figuración de lo que es una paloma. Y entonces, incluso recuerdo con las mujeres palestinas, en este caso en Naciones Unidas, que decían que la paz no necesitaba palomas, necesitaba de nosotras. Después una gran amiga feminista me dice, quiten de nosotras, porque también nos van a poner la paz arriba, nada más que a nosotras las mujeres. No puede ser. Entonces digo, bueno, también de los hombres, las mujeres y los hombres de buena voluntad. Nació, yo creo, más que de ese pensamiento, de esa paz imperfecta, que es lo que promueve Palomas, que no es estática, que se mueve. Que no es ausencia de conflicto tampoco. Que no es ausencia de conflicto, que es una manera de comportarte desde esa justicia social, en el caso de Paloma, de esa justicia de género, de esa justicia ambiental. Hay una anécdota. Me encantaría hacerte esta anécdota. Ay, en la unidad, cuando empezamos con las palomas, y la paz no necesita en el hurón azul, hubo de la Asociación Colombófica, hubo una petición, una carta, que sentían cierto disgusto que el hurón dijera que la paz no necesitaba de paloma. Entonces le explicamos, y eso también me dio a pensar que había que darle otro movimiento a la paz, no solamente desde ese hermoso símbolo. Sí, símbolo. Y también de esa ave, ¿verdad? Pero además me gustaba también esa ave, porque palomas podían ser hembras y varones, machos y hembras, ¿no? O sea, para mí tenía todo un discurso plural, no sé, nada, que escogí la paloma. Y Paloma, como proyecto, has acercado a esas zonas ahí donde quizás nos duele mirar, donde hay personas vulnerables o donde hay historias que necesitan de levantarse, de transformar, y hasta allí ha ido la convocatoria de este proyecto. Paloma está cumpliendo 21 años y entonces es una casa productora de audiovisuales para el activismo social, porque también una gran amiga mía, Graciela Morales, me dijo, no te puedes quedar nada más que Proyecto Paloma. ¿Qué cosa es Proyecto Paloma? Entonces hicimos un encuentro interactivo de pensamiento. Entonces sale esto, una casa productora de audiovisuales. Para mí, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico ha sido tan importante porque nos dio esa posibilidad de estar. Aunque Paloma, su producción es independiente a la producción del ICAIC, pero ese apoyo para mí ha sido tan decisivo para poder mantenernos, sostenernos, resistir estos 21 años. Y entonces es un proyecto transdisciplinario donde las artes, las ciencias y las comunidades, o sea, la vida real, se unen. Es un proyecto también que te digo que es muy evocador. Es un proyecto donde la denuncia, las demandas están también con la reparación. Es un proyecto que pone públicamente lo que significa la resiliencia en ese momento, con un documental, Las mujeres, resiliencia y derechos a la vida. O sea, ¿qué significa resistir con entereza, con fuerza? No es resistir solamente desde lo que no puedes lograr, sino de resistir con esperanza, ¿no? Es un proyecto que yo amo tanto. Es un proyecto que en un momento de mi vida me sentí con mucho dolor porque era mayoritariamente de mujeres y estas mujeres se han ido formando en Paloma y han ido caminando por la vida y entonces ahora la mayoría, no es totalmente, pero la mayoría son hombres y son hombres feministas. Y eso entonces me dio ese goce muy particular de Paloma. Es un proyecto que empieza, hace 21 años abre, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana, recibiendo a las personas por diferentes vías. Bueno, ahora están los celulares, tú sabes, en aquella época. Era más presencial, ahora. Era más presencial, no teníamos ni correo electrónico, ya sí, los teléfonos. Es un proyecto que yo resumo siempre, que esa creación artística se tornó en creación humana. Y entonces ya llevamos 21 años.
Podemos mencionar en estos años muchos materiales y documentales realizados por Liceo Vila, y si quieres destacar alguno en particular lo podemos hacer. Pero me interesaría mucho referirnos al último documental, este documental que dice Cualquier día es 8 de marzo. Son historias de vida de 23 mujeres demandando, pero también esa necesidad de reparación. Pero hay una voz en off, ¿verdad?, que narra los textos escritos por Sara Mas y Teresa Díaz Canal, esa joven actriz, directora también de teatro, actriz de la televisión, que es Lili Lam. Nacemos mujeres para crecer como humanas, para saltar las barreras del camino, para hacer del mundo un lugar mejor con nuestra inteligencia y decisiones, con sabiduría propia y compartida, para crear y echar a volar los sueños, concretar proyectos y mejorar la vida. 8 de marzo, un día de recuentos y reencuentros, de atravesar el imperio de los espejos en las tantas y diversas mujeres que habitamos, las que empezaron a buscar un espacio propio y las que seguimos construyendo ese lugar, con todo derecho. Todos los días son 8 de marzo. Hay una política del Estado que sí, que apoya el crecimiento, que apoya eliminar las deudas sociales, eliminar las trabas, eliminar la burocracia. Pero yo siento que hay un eslabón intermedio que todavía no ha concientizado la realidad de que eso es lo que necesitamos para avanzar y para crecer como país y para crecer como mujeres empoderadas que somos. Las políticas, las leyes y las oportunidades deben incluir a todas las mujeres, pero sobre todo a las que más las necesitan. Comencé narrando béisbol hace ya 3 temporadas, 3 series nacionales, me decidí por la pelota. Y uno de los deportes que más me gustaba, por la dinámica, por la manera en que hay que describir el combate, es precisamente el boxeo. Me atreví y dije, ¿por qué no? Sí lo voy a hacer. En sus tiros, ahora entró bien Antonio Ramírez. Realmente creo que son muchas las mujeres que en su momento quisieron hacerlo y no pudieron, que en este mismo momento desean, y el camino a lo mejor es un poco empedrado. La vida nos reta constantemente. Hay que ser muy valiente. Y al mismo tiempo podemos buscar aliados para cuidarnos y preservarnos, porque en definitiva el dolor no es para siempre. Sexo, identidad de género, orientación sexual, erotismo, placer y reproducción son claves que emergen en nuestras vidas. Por eso tenemos que hablar de la menopausia, de la menstruación, de la fertilidad, de la maternidad, de lo que significa eso. La maternidad es la felicidad de muchas, pero hay otras mujeres que niegan el precepto. Esas también son felices en su elección. Yo no veo a Diona como mamá. Bueno, donde quiera que uno llegue, a medida que van pasando los años, le van preguntando la edad, todo el mundo le pregunta, ¿y qué tú esperas para parir? Ahora vivo sola, en una casa de 4 cuartos, con mi esposo nada más. Hasta el jardinero me dijo un día que podía ser un hijo por cuarto. Siempre digo que soy defensora de la maternidad tardía. Yo no soy de las mujeres que no quiera tener hijos. Yo quiero tener, pero no ahora. Yo ahora mismo me siento en plena estadio feliz de mi carrera. Vida mía, vida afuera, vida mágica. Vida llega si me besas con el beso que me mata. Yo creo que es un documental que es una ofrenda al Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, para la estrategia integral para la prevención de la violencia de género en el escenario familiar y para el nuevo Código de la Familia. Paloma lo regala así. Y pienso que hacer esa reevaluación de, porque es que de cómo nace el 8 de marzo de las mujeres socialistas, de que estamos diciendo, incluso nace como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y cómo el proyecto social cubano es ese escenario para que esas ideas realmente tomen ese camino de justicia, que es lo que queremos, que es, no lo que queremos, que es la motivación principal de la revolución. Entonces, ese documental lo queremos mucho. Sergio Cabrera, un hombre, Ingrid León, forman parte, bueno, y el grupo de realización, el Centro Félix Varela, ahí también acompañándonos como siempre. 21 años del proyecto Palomas. Liceo Vila sigue creando
y por supuesto llegan nuevos desafíos. ¿Cuáles serán los próximos? Bueno, mira, cuando hablas de desafíos, yo creo que son todo lo que te pasa cada minuto de tu vida. Yo creo en algo que siempre lo tengo, con mucho sentimiento. Y digo, Palomas va a dejar de existir. Tiene que dejar de existir cuando dejen de existir las desigualdades. Que es también, yo te diría, esa esencia de Cuba, que siempre digo que Cuba es una mujer, que es también esas señales del proyecto social cubano. O sea, yo quiero dejar de ver a Palomas de la manera que está ahora. Que registre otras historias de vida, que registre los éxitos del pueblo cubano, de la pluralidad de ese pueblo cubano. Entonces, con la edad que tengo, eso es el sueño que tengo, porque tengo que soñar rápido. Tengo que soñar rápido. Y entonces, yo creo que ese es mis mayores desafíos de esos sueños. Bueno, será un sueño que vendrá poco a poco, pero vendrá. Claro que tiene que venir. Exactamente. Es como la canción de Silvio, que venga la esperanza. Que venga la esperanza. Y es todo un placer haber compartido esta emisión con Lisette Vila. La próxima semana estaremos de regreso en este espacio, Los de la Unión. En Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana que hizo triunfar Fidel Castro.